La noche cubría la ciudad con un manto oscuro, apenas roto por el tenue resplandor de los faroles callejeros. Y en un callejón estrecho y sombrío, una figura alta y delgada se apoyaba contra la pared, murmurando para sí mismo con evidente desesperación. «Esto no puede seguir así», susurraba el profesor Girafales, pasándose una mano por el cabello. «Las deudas me están matando, mi sueldo es miserable, y si no hago algo, tarde o temprano ellos vendrán, y acabarán conmigo». Él respiró hondo, intentando calmarse, pero la frustración era demasiada. Golpeó la pared con el puño, y en un arrebato de ira, exclamó su clásico. «Ta, ta, 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 ta». El eco de su voz se perdió en el callejón. Pero, en el silencio que le siguió, un sonido más surgió de entre las sombras. Unos pasos lentos y pesados se acercaban. «Se nota que está usted desesperado, profesor». Girafales se giró de inmediato. Y desde la oscuridad, una silueta alta y delgada emergió. Era un hombre vestido con un elegante traje negro, con un rostro inexpresivo y unos ojos hundidos que parecían verlo todo. «¿Quién es usted?», preguntó Girafales con recelo. «Alguien que escucha, y que ayuda», dijo el hombre. «No necesito su ayuda», respondió Girafales con desconfianza. «Mi situación es difícil, pero no me rebajaré a aceptar cualquier cosa». «No se equivoque, profesor», sonrió el extraño. «No le estoy ofreciendo caridad, sino una solución». Girafales sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué está hablando?». El hombre se acercó un poco más, sacando un pequeño papel de su bolsillo y entregándoselo. «Llámeme cuando decida que está listo para cambiar su destino». Sin más palabras, el extraño se perdió en la oscuridad del callejón, como si nunca hubiera estado allí. Y Girafales miró el papel en su mano. En él, solo había un número, y una sola palabra. Equilibrio. Y al día siguiente, el aula estaba iluminada por los rayos matutinos del sol. El profesor Girafales, aunque con ojeras visibles, se veía extrañamente tranquilo, casi feliz. Y mientras acomodaba algunos libros en su escritorio, los estudiantes fueron entrando poco a poco. «Buenos días, querido profesor», saludó la Chilindrina con su típica sonrisa traviesa. «Buenos días», respondió el profesor con una voz serena. El chavo, como siempre, llegó corriendo y tropezó con la mochila de ñoño. Fue sin querer queriendo. Se justificó mientras se ponía de pie. Luego miró a Girafales y, con su eterna inocencia, dijo: «Oiga, maestro Longaniza, ¿le pasó algo?». Hubo un silencio en el aula. Normalmente, ese comentario detonaría un estallido de ira en Girafales, pero esta vez no. En lugar de enojarse, el profesor solo sonrió levemente. «No te preocupes, chavo. Hoy estoy de buen humor». Los niños se miraron entre sí, extrañados. «Esto es increíble», susurró Kiko. «¿Por qué no se enojó?». Después de eso, las horas pasaron, y aunque los alumnos hicieron ruido y molestaron como de costumbre, el profesor Girafales se mantuvo sereno. Y cuando los estudiantes preguntaron si le ocurría algo, él simplemente respondió: «Estoy bien. Solo, me he quitado un gran problema de encima». Y el día transcurrió con normalidad. Y finalmente, la clase terminó y los niños regresaron a sus casas. Sin embargo, mientras Girafales apagaba las luces del aula, su expresión cambió. Y asegurándose de que nadie lo viera, se dirigió nuevamente al callejón donde todo había comenzado. Sus pasos resonaban en el suelo empedrado mientras su mente repasaba una y otra vez lo que estaba a punto de hacer. Y al llegar, allí estaba el hombre del traje negro, apoyado contra la pared con una expresión serena, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. «Veo que ha venido, profesor», dijo con una leve sonrisa. «¿Está listo para otro objetivo?». Girafales, con el rostro serio, asintió. «Dígame qué tengo que hacer». El hombre asintió con aprobación y sacó de su abrigo una pequeña libreta. Hojeó algunas páginas hasta detenerse en una. Su próximo objetivo es un ladrón conocido como el Peterete. Girafales frunció el ceño. ¿Un ladrón? Sí. Asintió el hombre. Pero no uno cualquiera. Se ha metido en asuntos privados y ahora es un problema. Necesitamos que desaparezca. Hubo un breve silencio antes de que el hombre volviera a hablar. ¿Sabe, profesor? Aún me sorprende que haya aceptado este trabajo tan rápido. Apenas la noche en que nos conocimos, decidió convertirse en un asesino.
Girafales, sin inmutarse, lo miró fijamente. Lo hago por dinero. El hombre arqueó una ceja, intrigado. Después de todo, continuó Girafales. Si no consigo dinero, mi vida corre peligro. Pero gracias a usted, logré saldar una parte de mi deuda, pero aún no es suficiente. El hombre esbozó una sonrisa satisfecha. Me gusta su determinación, profesor. Y sin decir más, comenzó a caminar, y Girafales lo siguió. Después de varios minutos, ambos hombres llegaron a otra zona de la ciudad. A diferencia del centro, donde la gente caminaba sin preocupaciones, aquí las calles estaban sucias, las casas en mal estado y las farolas apenas iluminaban. Era un barrio peligroso. Este es el lugar, dijo el hombre, deteniéndose en la esquina de una calle mal iluminada. Aquí es donde Peterete suele robar en las noches. Siempre anda con su compañero, el Chompiras, pero su objetivo es solo Peterete. Girafales miró a su alrededor con cautela. Entiendo. El hombre sacó un cigarro, lo encendió y exhaló el humo lentamente antes de hablar de nuevo. Lo dejaré aquí. Tenga cuidado, y buena suerte. Sin más palabras, el hombre se giró y desapareció entre las sombras, dejando a Girafales solo en aquella peligrosa zona. Y el profesor suspiró, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Pero no podía arrepentirse ahora. No aún. Y faltaban varias horas para la noche, así que Girafales decidió hacer algo mientras esperaba. Se dirigió a una florería cercana y compró un hermoso ramo de rosas rojas. Luego, sin dudarlo, caminó hacia la vecindad. Y al llegar, fue directamente a la casa de doña Florinda, la mujer a la que amaba con todo su corazón. Tocó la puerta con suavidad. Segundos después, la voz de Florinda se escuchó desde adentro. ¿Quién es? Soy yo, doña Florinda. La puerta se abrió de inmediato y doña Florinda apareció con su clásica sonrisa coqueta. Profesor Girafales. ¡Qué milagro que viene por aquí! Vine a traerle este humilde obsequio, dijo él, ofreciéndole las rosas. Doña Florinda tomó las flores con una sonrisa. ¡Ay, profesor! ¿Y no gustaría tomar una tacita de café? ¿No sería ninguna molestia? Por supuesto que no, pase usted. Después de usted. Girafales entró a la casa con una sonrisa. Y durante un momento, su mente se alejó de lo que debía hacer esa noche. Y mientras tanto, en el segundo patio, el Chavo, Kiko y la Chilindrina observaban a Girafales desde la distancia. Oye, Chavo, susurró la Chilindrina. ¿No te parece que el profesor está actuando raro? Sí, asintió Kiko. Dice que se quitó un gran problema de encima, pero no nos dijo qué era. El Chavo se cruzó de brazos, pensativo. A lo mejor le pagaron todo su dinero y ya no está endeudado. O a lo mejor, interrumpió la Chilindrina con una expresión misteriosa. Vendió su alma al diablo. Kiko abrió los ojos con horror. No digas eso. Bueno, dijo el Chavo, rascándose la cabeza. A lo mejor solo está feliz porque vino a ver a doña Florinda. Los tres niños se quedaron en silencio por unos segundos, pero luego se encogieron de hombros. No importa, dijo la Chilindrina. Sigamos jugando a los encantados. Y sin más preocupación, los tres continuaron su juego, sin imaginar lo que realmente estaba por ocurrir esa noche. Y el tiempo pasó rápidamente en la casa de doña Florinda, pero Girafales sabía que no podía quedarse demasiado. El anochecer se acercaba, y con él, su verdadero deber. Bueno, doña Florinda, ha sido un placer verla esta tarde, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Pero debo retirarme. ¿Tan pronto?, preguntó doña Florinda con un leve tono de decepción. El deber me llama, respondió él con una sonrisa. Pero volveré pronto, se lo prometo. Doña Florinda le dedicó una mirada tierna antes de despedirse. No se preocupe, cuando guste puede venir a tomar una tacita de café. Girafales asintió y salió de la casa. Pero su expresión tranquila se desvaneció poco a poco mientras caminaba fuera de la vecindad. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no tenía nada que ver con la educación ni con el amor. Era un asunto de muerte. Horas después, Girafales llegó nuevamente a la zona peligrosa de la ciudad. La noche ya estaba cayendo, y el ambiente se volvía más pesado, más denso. Se acomodó en una esquina oscura y esperó. Su objetivo tenía que aparecer en cualquier momento. Y los minutos pasaron.
La calle estaba desierta, solo iluminada por algunas farolas parpadeantes. Girafales se acomodó el saco y revisó discretamente su arma, una pistola que mantenía oculta en su pantalón. Pero entonces, los vio. Dos hombres caminaban despreocupados por la acera contraria. Uno de ellos tenía un parecido inquietante con don Ramón, flaco, con un sombrero gastado y una actitud relajada. El otro era más bajo, con un rostro que de alguna forma le recordaba al Chavo, aunque mucho más envejecido. Y Girafales sintió un escalofrío. Algo dentro de él le decía que estos eran sus objetivos. Así que respiró hondo, cruzó la calle, y sin vacilar, sacó su pistola. El sonido metálico del arma al ser desenfundada hizo que ambos ladrones se giraran de inmediato. ¿Pero qué? Exclamó el Peterete, con los ojos abiertos de par en par. Señor, por favor, no nos haga daño. Suplicó el Chompiras, levantando las manos con desesperación. Girafales no respondió de inmediato. Mantuvo su postura firme, con la pistola apuntando directo a ellos. ¿Quién de los dos es el Peterete? Preguntó con voz fría. El Chompiras no lo dudó ni un segundo y señaló a su compañero. Él es. El Peterete miró a su amigo con una expresión de traición. Desgraciado. Pero no tuvo tiempo de decir más. Un disparo seco rompió el silencio de la noche. El Peterete cayó al suelo de espaldas, con los ojos vacíos mirando al cielo. El Chompiras se quedó paralizado, temblando. Señor, yo no diré nada, se lo juro. Girafales lo observó en silencio durante unos segundos. Sabía que no debía dejar testigos. Y con otro disparo, el Chompiras cayó junto a su amigo. El profesor Girafales exhaló lentamente y guardó el arma. Había cumplido su misión. Y después de eso, regresó al callejón donde su contacto lo esperaba. El hombre lo recibió con una leve sonrisa. Ya sé que hiciste un excelente trabajo, como siempre. El hombre sacó un sobre grueso de su abrigo y se lo entregó a Girafales. Aquí está tu pago. Te lo has ganado. Girafales tomó el dinero sin mostrar emoción alguna. Gracias. El hombre asintió, dándole una última mirada antes de desaparecer en la oscuridad del callejón. Y el profesor se quedó un momento en silencio. Luego, con un suspiro, se giró y comenzó su camino de regreso a casa. Y después de eso, pasaron los días, y Girafales continuó con su rutina. De día, era un respetado maestro en la escuela, educando a los niños como si nada hubiera cambiado. Por las tardes, visitaba la vecindad, compartía tiempo con doña Florinda, tomaba café y mantenía la fachada de un hombre correcto. Pero en las noches, era un asesino. El hombre del callejón siempre tenía nuevos trabajos para él. Nuevas víctimas. Nuevas razones para empuñar un arma. Y así, sin que nadie lo supiera, el profesor Girafales dejó de ser solo un educador. Se convirtió en un verdugo en las sombras, hasta que termine de pagar su deuda. Y aquella deuda, era que hace mucho tiempo, pidió dinero prestado a la gente equivocada. Pero ahora, el profesor Girafales poco a poco pagaba aquel dinero prestado, con el dinero de los trabajos que recibía cada noche. Sin embargo, todo cambió en el trabajo final. El profesor Girafales sabía que aquella noche sería su última tarea. Después de cumplirla, estaría libre. La deuda quedaría saldada, y el dinero restante le permitiría seguir con su vida sin preocupaciones. Pero cuando el hombre del callejón le entregó el nuevo objetivo, sintió un frío indescriptible en el pecho. Doña Florinda y Kiko, murmuró, sintiendo como un escalofrío recorría su cuerpo. Así es, respondió el hombre con calma. Pero no tienes que matarlos, solo secuestrarlos. Girafales tragó saliva. ¿Secuestrarla? ¿A ella y a su hijo? No puedo hacer esto. Susurró. Ella es la mujer que amo. El hombre esbozó una sonrisa apenas perceptible. Sabía que dirías eso. Pero escúchame bien, profesor, esa mujer no es lo que parece. Girafales frunció el ceño. ¿De qué hablas? El hombre se acercó, clavando su mirada en él. Hay secretos que han estado ocultos en esa vecindad por mucho tiempo. Secretos que nadie se atreve a cuestionar. Pero tú mereces saber la verdad. Esas palabras lo dejaron helado. ¿Qué era lo que no sabía? Girafales respiró hondo. Sentía un fuerte conflicto en su interior, pero finalmente, aceptó el trabajo.
Y acompañado por el señor Hurtado y don Román, Girafales llegó a la vecindad en un coche negro, con los faros apagados para no llamar la atención. El señor Hurtado era un ladrón experto, pero poco conocido en el mundo criminal. Su habilidad con las cerraduras lo hacía un elemento esencial para la misión. Y don Román, por otro lado, era el primo de don Ramón. Su parecido con él era sorprendente, pero a diferencia del hombre bueno y despreocupado que todos conocían, don Román no tenía escrúpulos. Había hecho trabajos similares antes y sabía exactamente qué hacer. Y cuando llegaron, el ambiente era tranquilo, todos dormían. «Vamos a hacerlo rápido», susurró Girafales. Hurtado se acercó a la puerta de doña Florinda y comenzó a trabajar en la cerradura. En cuestión de segundos, la abrió sin problemas. Y los tres hombres entraron en silencio. Después de eso, Girafales llegó a la habitación de doña Florinda y la observó dormir tranquilamente. Por un instante, su conciencia lo traicionó. Pero sabía que ya no había marcha atrás. Sacó un trapo impregnado con cloroformo y lo presionó contra su rostro. Doña Florinda despertó sobresaltada, pero solo pudo soltar un gemido ahogado antes de caer inconsciente. Y al mismo tiempo, don Román entró a la habitación de Kiko. El niño apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió una fuerte presión en su rostro y un dolor agudo en la nuca. Después, todo se volvió negro. Y en cuestión de minutos, el trabajo estaba hecho. Los tres hombres cargaron a sus víctimas hasta el coche y se marcharon rápidamente, dejando la vecindad en completo silencio. Y condujeron por calles desiertas hasta llegar a un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar estaba oscuro y húmedo, con un olor a madera podrida. Colocaron a doña Florinda y a Kiko en sillas separadas, atados de pies y manos, aún inconscientes. Después de eso, los tres hombres se quedaron en silencio, esperando a que el hombre del callejón hiciera su aparición. Y las horas pasaron lentamente dentro del almacén abandonado. Doña Florinda y Kiko seguían inconscientes, atados a las sillas, mientras el profesor Girafales esperaba con impaciencia. Pero finalmente, el hombre del callejón llegó. Pero no venía solo. A su lado caminaba una figura alta y misteriosa, con el rostro cubierto por una capucha. «Señor Hurtado, don Román, ya pueden irse», ordenó el hombre del callejón. Los dos cómplices no hicieron preguntas. Asintieron y se marcharon sin mirar atrás. Pero Girafales debía quedarse. Y después de eso, el misterioso acompañante levantó lentamente las manos y retiró la capucha. Girafales sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puede ser», susurró, dando un paso atrás. El hombre que estaba frente a él era Federico, el padre de Kiko y ex esposo de doña Florinda. «Es imposible», exclamó Girafales, con los ojos abiertos de par en par. «Usted murió en un accidente. Su barco se hundió». Federico sonrió con frialdad. «Eso fue lo que mi ex esposa te hizo creer a ti y a todos los demás». Girafales sintió un nudo en la garganta. «¿Qué estás diciendo?». Federico se cruzó de brazos. «Florinda siempre ha sido una excelente mentirosa. Se inventó mi muerte para quedarse con Kiko sin oposición. Y la verdad es que intentó asesinarme». Girafales sintió su cuerpo paralizarse. «No, eso no puede ser cierto». «Créelo», dijo Federico, con una mirada llena de rencor. «Ella contrató un sicario para matarme. Quería deshacerse de mí antes de que pudiera quitarle la custodia de Kiko». El profesor negó con la cabeza. «Eso es absurdo». «¿Por qué haría algo así?». «Porque dejó de amarme», respondió Federico con voz amarga. «Y porque sabía que si me llevaba a juicio, perdería a Kiko». Girafales sintió un fuerte mareo. Toda su vida, había creído una mentira. Sin embargo, Federico continuó. «Tuve suerte. El sicario que contrató cometió un error, y eso me dio la oportunidad de escapar. Pero cuando volví a casa, ella ya no estaba». Girafales cerró los ojos con frustración. «¿Y por qué nunca regresaste por Kiko?». Federico apretó los dientes. «Porque si me mostraba con vida, Florinda lo pondría en peligro. Sabía que ella era capaz de cualquier cosa». El profesor respiró profundamente. Miró a doña Florinda y a Kiko, aún inconscientes. Todo lo que había creído sobre ella, se desmoronaba en pedazos. ¿De verdad había sido capaz de algo tan vil? ¿Era esa la mujer de la que se había enamorado? Girafales sintió una punzada de rabia y de vergüenza.
Había estado ciego todo ese tiempo. Y Girafales no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. ¿A dónde crees que vas?, preguntó el hombre del callejón. Me largo de aquí. El hombre del callejón sacó un sobre grueso y lo extendió hacia él. Está bien, pero toma tu pago. Girafales dudó por un momento, pero lo tomó. Y el hombre del callejón lo miró con una sonrisa. Fue un placer hacer negocios contigo, profesor. Si algún día quieres volver, ya sabes dónde encontrarme. Girafales no respondió. Simplemente asintió con la cabeza y salió del almacén sin mirar atrás. Su vida como asesino a sueldo había terminado. Pero la verdad que había descubierto, nunca lo dejaría en paz. Y minutos después, la oscuridad del almacén parecía devorarlo todo. Federico miró a su hijo Kiko, aún inconsciente, y luego al hombre del callejón. Me lo llevo, exclamó Federico. El hombre del callejón asintió sin cuestionar. ¿Y qué hacemos con doña Florinda? Federico sonrió con frialdad. Ya sabes qué hacer. El hombre del callejón no respondió. Solo lo miró con una sonrisa perturbadora. Y Federico no esperó más. Cargó a Kiko y se lo llevó sin decir otra palabra. Y cuando el sonido del motor de su coche se perdió en la distancia, el hombre del callejón se acercó lentamente a doña Florinda. Ella seguía atada a la silla, aún inconsciente. Y luego, el hombre se dirigió a una esquina del almacén. Quitó una lona vieja y reveló una mesa cubierta de instrumentos de tortura. Y también sacó una pistola. Después, solo sonrió. Y lejos del almacén, el profesor Girafales estaba en su casa. Había tratado de dormir, pero no podía. Todo lo que había descubierto seguía martillando su mente. Se sentía vacío. ¿Cuántas vidas había quitado? ¿Cuántas veces había ensuciado sus manos de sangre sin cuestionar nada? El rostro de doña Florinda apareció en su mente. ¿De verdad merecía morir de esa manera? Girafales apretó los dientes y negó con la cabeza. No podía seguir pensando en eso. Pero de pronto, miró una fotografía en la pared. Era una imagen de él con sus alumnos. En la escuela, siempre había sido un hombre respetado. Siempre había sido un maestro, un guía, un hombre de principios. No podía rendirse ahora, pensó Girafales. Después, respiró hondo. Se puso de pie. Y decidió que mañana volvería a clases. Volvería a ser el profesor Girafales. Y que nada de lo que había hecho existía para nadie. Después de eso, los días pasaron. Kiko ya no vivía en la vecindad, pero visitaba a sus amigos de vez en cuando. Pero Federico no le contó la verdad sobre lo que pasó con su madre. Solo le dijo que ella había muerto. Que él había logrado salvarlo, y ahora estarían juntos. Y Kiko no hizo preguntas. Solo aceptó la historia. Al fin y al cabo, su padre lo trataba bien. Y mientras tanto, el profesor Girafales se mantuvo alejado de la vecindad. Regresó a su rutina como maestro, como si nada hubiera sucedido. Y nadie jamás supo lo que hizo. Ni lo que vio. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.